Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Tenemos hoy la presentación de uno de los servicios del hospital, una de las divisiones, el doctor Juan Carlos Krautamer, de traumatología, nos va a hacer la presentación del Ateneo. Siempre es importante tener estos aportes porque la mayoría de los niños que tengan algún problema traumatológico los van a ver los pediatras inicialmente, ¿no? Un traumatólogo infantil, nosotros acá estamos bastante mal acostumbrados, por decirlo de alguna manera, tenemos un servicio excelente y siempre podemos consultar, pero afuera a veces no es tan sencillo, así que tener herramientas para poder abordar a estos pacientes y hacer las derivaciones que correspondan en forma correcta es súper importante. Así que el doctor Krautamer lo invito. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos. El tema, agradezco a la organización la opción de poder participar en este Ateneo. El tema que vamos a ocuparnos es claudicación de la marcha, la visión y el aporte desde la ortopedia pediátrica. Los objetivos y mecánicas del mismo van a ser, primero, tratar de conocer la marcha normal en pediatría. Reconocer las etiologías más frecuentes mediante la presentación de casos clínicos ya resueltos, algunos interactivos con la audiencia. Diferenciar los niños que requieren urgencia y los que deben continuar su estudio por consultorio externo. Contamos para ello con el equipo de cadera de la División de Ortopedia y Traumatología del Hospital Gutiérrez, el doctor Daniel Bisona y el doctor Jorge Sueiro, quien va a ser el coordinador de este Ateneo. Con la residencia pediátrica, el doctor Juan Gulle, jefe de residentes, la doctora Antonella Figueras, el doctor Gonzalo Iseta, el doctor Mariano Bonanueva, la doctora Agustina Martínez, y un reconocimiento especial al trabajo de los residentes, especialmente a la doctora Antonella Figueras. Por favor, doctor Sueiro, doctora Antonella, continúen con el Ateneo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Antonella Figueras, R4 del Servicio de Traumatología Infantil del Hospital Gutiérrez. En esta oportunidad les vamos a presentar una serie de casos clínicos orientados a patología tanto de guardia como de consultorio externo, en donde todo se basa alrededor de la consulta de la claudicación de la marcha. Es una consulta muy frecuente, tanto en consultorio externo, tanto del traumatólogo como del pediatra, y también muchas veces es el motivo de consulta de debut de patologías agudas en guardia. Para comenzar, uno tiene que conocer lo que es la marcha normal, saber que la marcha es un ciclo que nos permite el traslado del cuerpo de un sitio a otro, mediante un acto secuencial y repetitivo. Este ciclo inicia en forma normal entre los 11 y 18 meses, y saber que la marcha debe formar parte del examen físico ortopédico, y uno tiene que saber reconocer alguna alteración en la misma, ya sea por una patología aguda o por algo crónico. La marcha, como todo ciclo, presenta dos fases: una fase de apoyo o sustentación, en donde forma parte del 60% del ciclo de la marcha, y se basa en el momento de la misma, en donde el pie se encuentra en contacto completo con el suelo, para luego presentar la segunda fase, que es la fase de balanceo, en donde el pie se encuentra en el aire, hay un cambio de un miembro inferior al otro durante el ciclo de la marcha, y es el 40% del ciclo. Acá hay una imagen en donde se muestra cómo varía la marcha según la evolución, digamos, del niño durante el desarrollo. Cuando comienza la marcha hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que los miembros superiores no acompañan el movimiento del cuerpo. En la fase de balanceo y de apoyo se acompaña de los miembros superiores en general en flexión, mientras que cuando comienza el desarrollo de la marcha, en las fases tanto de sustentación y balanceo, los miembros superiores van en forma alternada con los miembros inferiores al costado del cuerpo.
Otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente en consultorio es la alineación de los miembros inferiores. Esto se va modificando con el crecimiento y desarrollo de los niños, y hay que conocerlo para reconocer patología versus algo fisiológico y normal del desarrollo. En los pacientes menores de 2 años hay una tendencia al varo, que se va neutralizando a los 2 años para luego iniciar a los 3 años aproximadamente una tendencia al valgo. Y alrededor de los 7 años los pacientes alcanzan la alineación normal con la que van a tener en la vida adulta. Por eso hay que tener en cuenta que las consultas por genuvaro o genuvalgo en ciertas edades, siempre y cuando no haya antecedentes patológicos y sea simétrico, debe ser considerado algo fisiológico de los miembros inferiores. Como causas de claudicación hay muchas, obviamente el interrogatorio y el examen físico nos va a ir orientando a ciertas causas, y con ello a qué estudios complementarios se deben pedir. Siempre pedir estudios pensando en una causa. Dentro de ellas encontramos las causas traumáticas, como fracturas, esguinces, osteocondritis, causas infecciosas, dentro de ellas la artritis séptica, abscesos, osteomielitis, espondilodicitis, causas tumorales, también pueden debutar con claudicación, causas inflamatorias como debut reumatológicos o sinovitis, y después causas puramente ortopédicas, en general de seguimiento por consultorio, como una luxación congénita de cadera, enfermedad de Pertes, espondilolistesis o ciertas distrofias musculares. La claudicación entonces es un hallazgo del examen físico, y mediante la correcta anamnesis y estudios complementarios orientados al interrogatorio, se debe llegar a determinar la localización y la causa de la misma. Y con ello se deben establecer diagnósticos presuntivos, siempre teniendo en cuenta la edad del paciente, los antecedentes y el examen físico del mismo. Como antecedentes, ¿qué es importante preguntar? Es importante saber el tiempo de evolución de la claudicación y cómo comenzó esta, si inició en forma aguda o gradual. También conocer antecedentes personales del paciente, si hubo o no un antecedente traumático, síntomas asociados a esta claudicación, como dolor, fiebre, tumefacción, eritema o calor. Saber que la claudicación y el dolor la denominamos nosotros cojera. El examen físico del paciente se deben buscar anormalidades evidentes a la valoración del paciente, cómo está en estado general, y observar cada miembro y segmento en forma individual y comparativa. Si hay dolor, intentar realizarlo para orientar los exámenes complementarios y hacer las diferentes pruebas, como la prueba de Trendelenburg, Galeazzi, Adams, el estudio de progresión del pie durante la marcha del paciente, y la presencia o no de dolor referido. Saber que ciertas articulaciones pueden manifestar dolor sin tener patología, como es el claro ejemplo de dolores en la rodilla referidos por patología de cadera. Se presenta el primer caso clínico. La idea acá es que este caso sea interactivo con los residentes que van a participar en nuestro Ateneo. Para saber, es un paciente masculino de 8 años de edad que consulta por una cojera, o sea, una claudicación dolorosa izquierda, de 48 horas de evolución, asociada a una coxodinia izquierda, con limitación a las rotaciones y abducción de cadera izquierda. Al interrogatorio refiere fiebre, 2 picos febriles de 38 grados referidos por la madre, que ceden con antitérmicos. A la valoración clínica del paciente se muestra el video de la marcha del paciente. Delfina, ¿estás por ahí? Hola, sí. Acopla Hola, ¿se un escucha? poco. Ya se escucha. ¿Me podés describir la marcha de este paciente? ¿Observás algo que te llame la atención? Ah, ¿ahora les escucha?
¿Escucha? Delfina, ¿estás? ¿Sí se escucha? Si no, Ignacio. Hola, ¿se escucha? Sí, se Hola, escucha. Anto, ¿se escucha? Hola, Anto, ¿se escucha? Estamos con Sí, se problemas técnicos, escucha. perdón, Anto. Hace un poco de acople. Silencien los micrófonos allá donde están, así, y que hable únicamente al que nombramos, por favor. Gracias. Si no, ¿Escuchás, escriban Anto? por chat. Sí, se escucha. Bien, ¿podrías hacer la pregunta, por favor? Sí, ¿qué opinás de la marcha de este paciente? Acordate, es un paciente de consulta por fiebre y claudicación de 48 horas de evolución, asociado a una limitación en las rotaciones. Sí, parece una marcha antálgica, no puede elevar el miembro inferior izquierdo y casi no flexiona la rodilla, da la impresión justamente por dolor, pero es lo que estaría haciendo esa marcha. Y por la forma de caminar vos podés, digamos, imaginarte de dónde puede estar la patología, además del examen físico que yo te conté de que el dolor era en la cadera. Si vos lo ves caminando al chico, Impresiona que puede haber no, patología de otro lado. impresiona que puede flexionar la rodilla, pero no así, no puede como movilizar normalmente la cadera. Si yo tuviese que, con la impresión diagnóstica, pensaría que tiene una patología en la cadera. ¿Y cómo continuaría? Y asociando la fiebre y el examen físico que describiste, pediría un laboratorio para ver signos de inflamación y también una ecografía de la cadera. Bien. ¿Harías alguna maniobra? ¿Cómo lo revisarías al chico? Una de las posibilidades es revisarlo en decúbito ventral, con rotación externa e interna de la cadera para ver si tiene o no tiene dolor. Valoraría todo el miembro inferior, también la rodilla, para ver si presenta o no presenta líquidos, si algo que me llame la atención, que no fue algo que describiste, pero más que todo a la movilización pasiva y activa de la cadera, tanto en flexión, extensión, como rotación interna y externa, para ver si tiene alguna limitación. Ok, muchas gracias, Ignacio. Esta es la foto clínica del paciente mientras se lo revisaba. Esta es una posición antálgica que suelen adoptar los pacientes que presentan aumento de líquido articular en la cadera, de cualquier causa. La cadera está en flexión y en extra rotación. Indiana, ¿qué estudios complementarios pedirías en este paciente, sabiendo la clínica? Indiana. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. No, y teniendo en cuenta este paciente, bueno, la primera imagen podría ser una radiografía. ¿Qué radiografía le pedirías? Perdón, le pediría una radiografía de cadera, podría ser comparativa, panorámica, y si no, bueno, de la cadera afectada. ¿Le pediría frente, perfil o frente solo? No, frente y perfil. Bien. Ok. ¿Y esperarías encontrar algo, sospechando alguna patología? Y primero en realidad sería para descartar algún traumatismo, si bien, o sea, como sería lo ideal, primero esto y después, nada, también se podría hacer un laboratorio, si la sospecha es más algo infeccioso. Bien. Bueno, se pidió en la guardia una radiografía de ambas caderas, frente y perfil. Laura, ¿observás algo en la radiografía? Hola. Hola. Sí, a nivel de, digamos,
del acetábulo hay como un aumento, está como más radioopaco del lado derecho. Del otro lado, digamos, respecto al lado izquierdo. Y hay en la radiografía, no sé si es que está rotada o qué, pero impresiona como está descendido la cadera del lado izquierdo, como una simetría. Sí, Y probablemente el paciente pues, esté en nuestra rotación cuando se le hizo radiografía. Acordate que la patología era izquierda, el dolor, digamos, era manifestado a nivel de la cadera izquierda. Lo que podemos observar sí. es un aparente aumento del espacio articular a nivel de la cadera izquierda en comparación con la cadera derecha. ¿Observás alguna lesión ósea que te haga sospechar que la patología puede no ser articular? No, la verdad que no. No. Bueno, Simple, con la imagen que se ve no aparece ninguna fractura ni nada. bien. Entonces, siguiendo con los estudios complementarios que nombró Ignacio, también se solicitó una ecografía en donde se ve un aumento del líquido articular a nivel de lo que es la cadera izquierda, demostrado como un abombamiento de la cápsula articular. Lo que nos hace sospechar que la patología aparentemente es de origen articular, tanto por el bloqueo de las rotaciones al examen físico, la cojera y los estudios complementarios que las IRA demuestran. También se solicitó un laboratorio con unos glóbulos blancos de 9.600, segmentados de 55, un eosinófilo, 41 linfo y 3 monos con plaquetas de 287.000 y una PCR de 59. Ignacio, con este laboratorio que vos hubieras solicitado, ¿cuál sería tu próxima conducta? ¿Llamás al traumatólogo? ¿Te lo internás? ¿Qué opinás? De inflamación, una BCG aumentada, si bien no tiene una leucocitosis por ahora muy marcada, sí aparecen signos de infección. ¿Se escucha? Con la clínica y el laboratorio así incipiente, yo no me acuerdo muy bien la ecografía si presentaba líquido punzable o no punzable, pero lo asumiría como una posible artritis séptica y actuaría como tal. Perfecto. Bueno, así fue. Hicieron la interconsulta con traumatología, que con los estudios complementarios y el laboratorio se decidió realizar una artrocentesis de cadera para el estudio del líquido, tanto en un citoquímico y un bacteriológico del mismo. El líquido que se obtuvo era un líquido de aspecto turbio, con una glucosa de 20, leucocitos más de 100.000, a predominio polimorfo nuclear, un 85%. Y si uno lo compara con las características normales del líquido articular, podríamos caracterizarlo en un líquido articular de origen séptico. Bien. Dentro de la probabilidad de que un paciente que se presente con claudicación de la marcha sea una artritis séptica, existen los criterios de Kocher, que son 5 criterios en los cuales se tienen en cuenta las manifestaciones clínicas y estudios de laboratorio para evaluar la probabilidad de la artritis en el caso de los pacientes. Este paciente, su cuadro clínico era bastante claro, presentaba una impotencia funcional con una eritro mayor a 40, registros febriles, leucocitosis y una PCR de mayor a 12. Con 4 criterios, la probabilidad de que la artritis séptica sea una artritis séptica es del 93%, entonces se tiene que actuar como tal. Pero acá el desafío no se presenta cuando los pacientes presentan 4 criterios o 3 o algo claro de una artritis, sino cuando el paciente se presenta con un solo criterio. Por ejemplo, una impotencia funcional, a la cual uno le toma un laboratorio, es de bajo riesgo, y uno descarta en general las artritis y no tiene en cuenta que con un solo criterio la probabilidad de artritis es del 3%. Entonces, acá lo más importante es que una impotencia funcional se la debe seguir de cerca, ¿sí? Se deben dar pautas de alarma y control por lo menos en 48 horas.
siempre y cuando no aparezca otro síntoma, para tener el seguimiento cercano del paciente y no pasar por alto patología que por su historia natural, antes de la era antibiótica, eran patologías que generaban la muerte del paciente o importantes secuelas. Entonces, tener en cuenta que con un solo criterio, igualmente la probabilidad de artritis séptica existe. Entonces, este paciente se diagnosticó con una artritis séptica de cadera izquierda, se internó, se realizó una artrotomía con un drenaje y lavado articular, y cumplió la antibiótico terapia endovenosa correspondiente al germen rescatado. Gracias a los residentes por la participación. Ahora voy a presentar dos casos clínicos que se pueden confundir o que pueden llegar con un interrogatorio de una clínica similar a una artritis de cadera. Este paciente es un masculino de 7 años, previamente sano, que consulta por una claudicación dolorosa o cojera de la marcha de 48 horas de evolución. Al interrogatorio, la madre refiere que el chico no tuvo fiebre, igualmente no la ha tomado con termómetro, no tuvo trauma y presenta dolor a la movilidad de la cadera izquierda. Este es el video de la marcha del paciente, en donde podemos observar una claudicación a expensas del miembro inferior izquierdo, con una fase de balanceo y una fase de apoyo acortadas por dolor. Presentaba limitación a la rotación externa y a la rotación interna de la cadera, y también dolor a la flexión máxima de la misma. Con los antecedentes del paciente, se procede a pedir el par radiográfico, radiografía frente y perfil de cadera comparativa. No se observaba ninguna lesión ósea, ni en el frente, ni tampoco en el perfil. Y por la clínica del paciente también se solicitó una ecografía. Como se observa en la ecografía, hay un aumento y un abombamiento en la cápsula articular de la cadera izquierda de 9 milímetros en comparación con la cadera derecha de 1,6. Por la presencia de líquido articular, el antecedente febril poco claro, se solicita un laboratorio con hemograma de 13.500 blancos, neutrófilos del 15% y linfocitos del 85%, con un eritro de 12, PCR de 2 y unas plaquetas de 237.000. Nosotros catalogamos este laboratorio como bajo riesgo, pero por presentar el paciente mucho dolor en las consultas sucesivas, se realizó una artrocentesis de cadera, obteniéndose un líquido articular ligeramente turbio, con un recuento celular de 218 células a predominio mononuclear. Este líquido lo catalogamos dentro de lo normal, por lo tanto, recordar que este paciente, como probabilidad de artritis séptica, al tener impotencia funcional y una leucocitosis, recordar que tenía más de 13.500 blancos, tiene un 40% de probabilidad de ser una artritis séptica. En el caso de este paciente, se hizo un seguimiento estricto por consultorio, se hizo un control a las 48 horas con las pautas de alarma pertinentes para la consulta en el caso de presentarse, y se llegó a un diagnóstico luego de la buena evolución, después de la punción, de la no presencia de fiebre y de la mejoría clínica a las 72 horas luego de la consulta, se asumió como una sinovitis transitoria de cadera. Esta es una patología bastante frecuente de guardia, también de consulta, y que puede confundirse con una artritis séptica que está en sus inicios. Por eso tener siempre en cuenta las pautas de alarma y los controles. Y por último, también dentro de una patología bastante frecuente que podemos ver, que consultan reiteradas veces en la guardia, es un masculino de 9 años con una claudicación febril que ya lleva 6 meses de evolución. Refiere sinovitis de cadera a repetición, 5 episodios en el último año, sin ningún antecedente traumático previo. Esta es la marcha del paciente. Lucas, ¿estás por ahí para describir la marcha? ¿Ves algo raro que te llame la atención? ¿Te parece una marcha dolorosa?
Lucas, ¿estás ahí? Sol. Hola. Hola. No sé si dolorosa, parece que se balancea mucho hacia los costados, tiene como los pies, no sé cómo decirlo, abiertos, y pareciera como si estuviera medio en valgo, no sé. Bien, esa marcha que vos decís con los pies abiertos es una marcha extrarrotada y se define con lo que es el ángulo de progresión del pie durante la marcha. Si vos trazas una línea imaginaria sobre el suelo, el pie se aleja de esa línea, ¿sí? Eso es una marcha en extrarrotación. Como bien dijiste, no parece una marcha dolorosa. ¿Solicitarías algún estudio complementario? Sí, me gustaría ver por ahí una radiografía de caderas y quizás también del resto de los miembros inferiores. Por ahí en principio eso, y eventualmente también algún otro estudio. Bien, y en la radiografía de caderas, ¿esperarías encontrar algo? O sea, ¿la pedirías pensando que, acordate que tienes un paciente afebril, atraumático, 5 episodios de sinovitis en el último año? Por la edad, digamos, pensando patología de cadera a la edad de él, descartando algo infeccioso y descartando una sinovitis transitoria, porque bueno, es algo más crónico, por ahí una enfermedad de PERTS podría ser. Bien. Pero bueno, quizás no. Perfecto. Ok. Bueno, ¿y te parece una patología como para seguir en la guardia? ¿Este chico consultó por guardia o la derivarías por consultorio? Bueno, definitivamente es algo que consultaría con otra persona antes de tomar esa decisión, porque no sé, siendo algo crónico, por ahí uno pensaría que puede ser por consultorio, pero siempre, miedo me daría. Bueno, perfecto. Bueno, a nosotros se nos consultó por guardia, se le hizo una radiografía de frente y de perfil de caderas para descartar patología aguda, aunque los antecedentes del paciente no cerraban mucho. Y te pregunto, Sol, si ves algo en esta radiografía, si necesitas te pongo el perfil. Acá tenés. A ver, me cuesta un poco, a ver. En las cabezas femorales veo como distintas, como partes más radiopacas y partes más radiolúcidas. No sé si será más superposición de imágenes o si realmente habrá algún área como más lítica o menos vascularizada, no sé. O sea, la veo asimétrica la radiografía. Perfecto. La veo asimétrica. Bueno, o sea, las cabezas femorales me parece que son distintas una de la otra. Bien, bueno, gracias, Sol. A nosotros se nos consultó este paciente y lo que notamos en la radiografía es un ensanchamiento fisario y una cosa que es bastante característica del inicio de la enfermedad de Perthes, que es la fractura subcondral, ¿sí? A veces esto es difícil de ver, pero si la sospechás, hay que ir a buscarla, ¿sí? Entonces, el ensanchamiento fisario y la presencia de la fractura subcondral, que no es patognomónica, pero sí característica de los inicios de la enfermedad de Perthes. La evolución natural de la enfermedad es una patología que se sigue por consultorio. La idea es evitar lo que son las secuelas, porque es una patología autolimitada. Como estudios complementarios también se puede pedir un centellograma óseo, que lo que demuestra es la hipocaptación de la cabeza femoral. Esto es por la necrosis avascular que se produce en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces hay una alteración en la circulación sanguínea de la epífisis femoral proximal que lleva a una osteonecrosis parcial o total de la misma. Hay que saber que esta enfermedad es un proceso autolimitado, pero que interviene en un momento en que la cadera se encuentra en desarrollo, entonces pueden generarse importantes secuelas en el caso de no tener un seguimiento y un tratamiento adecuado a la patología.
Bueno, les agradezco mucho. Ahora va a continuar mi compañero Mariano, es residente de segundo año del servicio, y va a presentar otros 3 casos clínicos para compartir con ustedes. Buen día para todos. Bueno, el cuarto paciente a presentar es un chico de 14 meses, sin antecedentes patológicos, que es derivado por su pediatra de cabecera, por presentar una marcha oscilante, caídas a repetición y una marcha en intrarrotación. Este es el video de la marcha del paciente. Delphi, no sé si estás ahí conectada. ¿Qué te impresiona, qué te llama la atención si es que te llama la atención algo de la marcha del paciente? Hola, hola. Perdona, voy con no sé con quién. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Bueno, lo que me parece es como que caminan puntitas de pie, pero no sé si pude ver mucho. Ignacio, ¿estás por ahí? ¿A vos hay algo que te llame la atención o no? Lucas, no sé si estás también conectado. ¿Hay a vos Mariano, algo acá estoy, confírmame. 18 meses tiene. Yo veo que la 14 marcha, lo que me impresiona a mí, sí. es Sí, una buena decime. marcha. O sea, se lo ve con confianza, se lo ve que camina seguro, que camina rápido, incluso por momentos corre, da unos pasos para atrás. En cuanto al desarrollo, digamos, neuromadurativo, me parece que está acorde a la edad. Y en cuanto a la posición, tiene como cierta posición en aro, en varo, las rodillas, que tal vez es esperable a la edad. O no sé bien si lo revisás, si se encuentra algo, pero por lo que se ve en el video de la marcha me parece acorde a la edad. ¿Y a qué edad, por ejemplo, no te llamaría la atención ese varo? Perdón, ¿a qué edad te llamaría la atención ese varo? Si ahora ejemplo, no, a los 17. Si una marcha así cerca de los 4 años ya no es tan esperable. Por lo general cerca de los 2, entre los 2 y los 3 ya se van rectificando y va después en los próximos años de tener una posición más en valgo. Bien. Exactamente como dijiste, Lucas, es importante recordar en los pacientes que a medida que van comenzando la deambulación, se va corrigiendo el eje de los miembros inferiores. En menores de 2 años tienden a un genuvaro. Hacia los 2 años suelen corregir ya digamos, a neutro. Hacia los 3 años suelen tener un genuvalgo y hacia los 6, 7 años sí vuelven a estar alineados respecto al eje que ya uno adquiere de adulto. Es una consulta frecuente, sobre todo los padres en los nenes de 2 años que justamente tienen una marcha en intrarrotación, que se caen, que corren y les cuesta, pero no es, digamos, no es una patología que llame la atención y que tranquilamente, como en el caso que presentamos, se puede derivar por consultorios externos. Es algo esperable, sobre todo en un paciente que no tuvo fiebre y que no tiene un antecedente de trauma. Luego, el quinto paciente a presentar es una nena de 16 meses con una claudicación derecha. Tiene un antecedente traumático poco claro hace aproximadamente 10 días que los padres no vieron, que consultó en otro centro, la trataron con reposo y que al examen físico, cuando uno la revisa, tiene las articulaciones libres y un dolor a la palpación de la tibia derecha. Sol, no sé si estás ahí, ¿hay algo que te llame la atención? Mira, esta es la marcha de la paciente.
Sol, ¿estás ahí? ¿Algo que a vos te llame la atención o que se quieras saber de la paciente, algún otro antecedente que te parezca importante? ¿Qué tal? En cuanto a la marcha, a ver, no sé si quizás un poco antálgica, más que eso en principio no me doy cuenta. Y después me preocuparía, primero, digamos que tengo una lesión porque dicen que tiene dolor tibial, me preocuparía una lesión por algún traumatismo, como también por ahí alguna patología más sistémica. Por ejemplo, que no haya una lesión lítica, algo más tumoral. No sé. Bien, o sea, ¿lo consultarías, por ejemplo, por guardia o lo mandarías por ambulatorio para estudiar? No, por guardia. Por guardia. ¿Le solicitarías algún estudio complementario? Le haría una radiografía y quizás según la radiografía un laboratorio. Si es bien tibial, no sé si una ecografía, si fuera algo en la rodilla, sí, ecografía también por ahí. Y después según eso vería si le pido algo más. No había tenido ni fiebre, ¿no? No había tenido fiebre, tiene un antecedente traumático poco claro, hace aproximadamente 10 días, lo trataron en otro centro. No sé qué querrá decir poco claro, digamos, si es que fue algo leve y que es medio desproporcionado o que no fue supervisado, digamos. Así que bueno, eso también por ahí estaría bueno saberlo. Estaba jugando en la cama y giró y se cayó. Pero los padres no estaban, les refiere la niñera que es lo que vio de lejos cuando se dio vuelta. Claro. Igual. Indy, no sé si estás también ahí. ¿A vos hay algo también que te llama la atención? ¿Le pedirías algún otro estudio además de los que dijo Sol? Bueno, Laura, no sé si estás, ¿vos hay algo que agregarías o que no harías respecto a lo que dijo Sol? No. En empezar viendo las radiografías de miembros inferiores, como tienen antecedentes de poco claro del trauma, fractura de tibia, la impotencia. Sí tiene también en podría mal, si esa es su posición. Se entrecorta un cachito. Vamos igual a adelantarlo. Sí, le solicitamos entonces una radiografía. En la radiografía, Delphi, que estás ahí, te leo por el chat. ¿Vos le ves algo? ¿Hay algo que te llame la atención? Ignacio, ¿hay algo a vos que te llame la atención que veas en la radiografía? Hola Mario, ¿me escuchás? Sí, sí. Se ve como bastante radiolúcido la parte de la metáfisis y hay como en la tibia derecha, como hay un trazo fracturario. Bien, exactamente. En la metáfisis distal de la tibia derecha, ahí es donde se ve un trazo de fractura, e incluso si uno lo mira con un poco más de cariño, se puede ver a nivel de la diáfisis una reacción cortical, que es un signo indirecto de una fractura que está en proceso de resolución. Lo que tiene esta paciente es una fractura de los primeros pasos o fractura de Toddler, que es
una causa frecuente de claudicación de la marcha, sobre todo en pacientes de 2 años que muchas veces tienen algún mecanismo digamos, traumático que impresiona en una primera instancia que es algo banal. Capaz que son chicos que están en la calle caminando y se tropiezan y se caen, o están jugando arriba de la cama, se enriedan en las mismas sábanas y se caen, y es ese mecanismo torsional y la fractura que es lo que, digamos, el mecanismo torsional que les produce la fractura y posteriormente la caída, que en otras condiciones uno pensaría que es algo que pasa generalmente sin pena ni gloria, pero no es el caso de estos pacientes. Luego, el último caso clínico es un chico de 13 años con una claudicación de la marcha de 3 meses de evolución, que consulta ahora porque dice que hace 15 días está con cojera, o sea, es decir, además de la claudicación tiene dolor, no tiene ningún trauma que recuerde, y cuando uno le pregunta dónde está el dolor, lo refiere en la rodilla. Este es el video de la marcha del paciente. Laura, ¿estás ahí? ¿Hay algo que también que te llame la atención de lo que veas del paciente? Sí, y bueno, impresiona una marcha dolorosa y también con, digamos, impotencia funcional. Parecería como que tiene que ayudarse a levantar el miembro inferior derecho. Tiene también un poco de aumento a la base de sustentación, pareciera, y también los pies extra rotados, pero sobre todo dolorosa. Bien, mira. Parece un poco asimétrico la posición de la cadera. Te muestro un dato más. Mira, esto es el examen físico del paciente. ¿Hay algo acá también que te llame la atención? Sí, parece no poder hacer la flexión completa de la cadera, digamos. Y tiene también rotación externa del miembro. Bien. Lucas, ¿algo más para agregar con este paciente? No, básicamente por la edad y por las características fenotípicas que tiene y por el examen físico, tal vez pensar o sospechar una epifisiolisis. Bien, ¿a qué te referís con fenotípica del paciente? No, que es obeso, o sea, o que se le ve sobrepeso. Bien. Y entonces, ¿pedirías algún estudio complementario? Y de ser así, ¿cuál? Con una radiografía de ambas caderas frente, podríamos llegar a ver si a nivel femoral, si tiene, cómo está la cabeza, si ya está desplazado o no. No sé si solo frente, yo a priori pediría frente, pero no sé si hay alguna otra incisión de rayos que no sea más útil. Y te hago una consulta, y con el dolor de rodilla, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Y muchas veces el dolor es referido, y por lo que se ve ahí, la movilidad de la rodilla, bueno, no sé, la rodilla en sí, ¿cómo se ve la articulación? No tiene flogosis, no tiene artritis. Muchas veces el dolor de rodilla es referido de la cadera. El paciente está así hace 3 meses, y hace 15 días dice que empeoró y le duele la rodilla. Muchas veces el dolor de rodilla es referido a alguna patología de cadera. Bien. Entonces, le pedirías una radiografía de caderas de frente. ¿Algo más? ¿Lo consultarías por guardia, por ejemplo, o lo mandás, le pedís la radiografía y decís, bueno, vaya al consultorio? Tal vez le pido la radiografía, la miro y lo cito por consultorio de traumatología si confirmo, si sigo pensando, si sigo sospechando este diagnóstico. Me parece que no tengo mucha intervención para darle en guardia, más que analgesia y un reposo relativo hasta que lo vea el traumatólogo. Bueno. Estas son las radiografías que tiene de rodilla. Muchas veces estos pacientes, por su propio dolor que presentan, digamos, que refieren justamente en la rodilla, se les piden radiografías donde no se observa ninguna lesión.
Esta es la radiografía de frente, de cadera, y como siempre uno intenta, y sobre todo para darse una idea tridimensional, uno intenta pedir el par radiográfico, que sería el frente, y en este caso el perfil. Indy, si te parece que habría que agregar algún estudio más con esto, por lo menos como para empezar, ¿sería suficiente? ¿Hay algo que te llame la atención en las radiografías? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Ahí va. En las radiografías, bueno, la otra se veía menos, se ve como, o no sé si por ahí soy yo que lo estoy viendo desde acá, como que el espacio articular está un poco reducido, ¿puede ser? ¿O no se ve como tanto espacio alrededor? Por otro lado, ay, no, se ve todo muy blanco, perdón, ¿eh? No hay problema. Por ahí hay como una radio opacidad en lo que sería el lado derecho, como más lineal, pero es todo lo que puedo ver desde acá. Lucas, vos que le pediste las radiografías, ¿cómo lo interpretarías hasta ahora? ¿O cuál es tu impresión? No, lo que veo es más bien posicional, que la cadera izquierda está rotada, pero no alcanzo a ver, a confirmar mi diagnóstico presuntivo. No, o sea, Bueno, no veo, o tal vez no lo estoy evidenciando, que sea claro el desplazamiento de la cabeza femoral. Ahí sí. Con esa Mira, ayuda sí. exactamente, esta es la radiografía de frente, con la ayuda, esta ayuda se llaman las líneas de Klein, que en condiciones normales deben pasar, como en el caso de la cadera izquierda, deben pasar por la epífisis del fémur. En el caso derecho, esto no sucede, e incluso cuando uno observa la radiografía de perfil, lo voy a poner sin las marcas, lo que se puede observar es, digamos, obviamente que uno lo sospecha en base también a la clínica del paciente, la presentación, es una epifisiolisis de la cadera derecha, como bien dijiste, Lucas, en un paciente por la edad, por el sobrepeso y sobre todo por la presentación que es generalmente un poco insidiosa, uno sospecha una epifisiolisis y acá la tiene. Si uno lo ve, lo que tiene es la cabeza femoral, la epífisis, que está dentro del acetábulo, mientras que por debajo del cartílago de crecimiento lo que se ve es un leve desplazamiento. Si uno lo midiese, este desplazamiento, o sea, el desplazamiento que tiene la cabeza, si una línea que uno traza a través de la cabeza y del cuello, tiene un desplazamiento de 15 grados. En un paciente, como en este caso, que puede caminar y por el tiempo de evolución, decimos que es una epifisiolisis, o sea, es una fractura a nivel del cartílago de crecimiento de la cadera derecha, que es crónica porque lleva más de 3 semanas, es estable porque el paciente está ambulando y por el desplazamiento que tiene es un grado 1. El tratamiento de esto es, como habías dicho, Lucas, es el reposo, pero es un reposo que es absoluto porque lo que uno busca es que no se desplace aún más con la carga la fractura y lo que se hace es una fijación in situ, es decir, se coloca un tornillo, digamos, desde lateral para estabilizar la fractura y cerrar el cartílago de crecimiento. Entonces, para recapitular y tener las conclusiones prácticas, toda claudicación de la marcha en los pacientes, un paciente que además agrega fiebre, sí es una consulta por guardia, una claudicación de la marcha en un paciente sin fiebre es una consulta que puede ser derivada por consultorios externos. La cojera o la claudicación de la marcha con dolor es una consulta de guardia. Una claudicación de la marcha sin dolor puede ser diferida la consulta, y toda claudicación de la marcha con fiebre y con dolor siempre es una consulta por guardia. Si tuviésemos que resumirlo en una sola oración, claudicación de la marcha con fiebre y con dolor siempre es interconsulta por guardia.
como dijo mi compañera Antonella, sobre todo en los casos de los pacientes que se presentan con fiebre, donde la evolución natural, que no sería igual en este caso, del siglo XXI, puede tener consecuencias graves en los pacientes e incluso llevar a la muerte. Muchas gracias a todos por la presentación, gracias por la participación a Delfina, a Ignacio, a Indiana, a Laura, a Lucas y a Sol. Y los dejo con el doctor Krautamer. Bueno, para enfatizar 2 minutos, 3 conclusiones. Relacionar la edad del niño con la patología más frecuente, con su localización anatómica. Efectuar un estudio sistemático, mediante interrogatorio, examen físico completo con exámenes complementarios, son claves para arribar a un diagnóstico de certeza y un tratamiento oportuno. Reconocer la urgencia, es decir, infección y trauma, y reconocer lo que puede esperar y diferenciarlos, para poder, en este último caso, en el agudo resolverlo y en el que puede esperar continuar su seguimiento y control para despistar todos los elementos que puedan llegar a ser agudos y que simulen ser crónicos. Nuestro grupo quiere dedicar este Ateneo a todos los colegas que estamos presentes y prestando servicio activo en este momento tan difícil en nuestro querido HNRG. Y no dejar y recordar con profundo afecto a nuestro querido compañero, el doctor Carlos Legarreta. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora los dejamos con el doctor Sueiro para consultar las preguntas que están apareciendo en el chat. El tratamiento con clavos es bilateral en la epifisiolisis. Supongo que la placa se veía que el tratamiento de la epifisiolisis en algunos casos se hace bilateral porque se hace preventivo de la cadera no dolorosa. Y eso depende de ciertas condiciones. Por ejemplo, la edad del paciente en mujeres menores de 12 años, en varones menores de 13 años, en la presencia de patología endocrina, ¿no? En pacientes que no pueden tener un seguimiento de la cadera contralateral. Siempre hay que considerar que la probabilidad de desplazamiento de la cadera contralateral es de hasta un 60%. Así que bajo ciertas condiciones hacemos tratamiento preventivo de la cadera contralateral. ¿Puedes mostrar las líneas? Sí, con las líneas de Klein. Ok. Las líneas de Klein son unas líneas que se trazan sobre el borde superior del cuello femoral y en la cadera normal, como se ve en la cadera izquierda, parte, más o menos es un cuarto de la cabeza femoral, está por fuera de la línea de Klein. En cambio, en la epifisiolisis, generalmente la línea de Klein pasa por encima del borde externo de la epífisis, ¿tá? Comparativamente ahí se ve cadera normal, cadera izquierda, y en cadera derecha el desplazamiento. Las líneas de Southwick es una línea que se traza
entre el borde interno y borde externo de la epífisis. Esa se traza la perpendicular y luego una en el eje del cuello. El ángulo que forma la perpendicular con el eje del cuello nos da la cantidad de grados de la epifisiolisis. Y de acuerdo a los grados, hasta 30 grados es leve, de 30 a 45 es moderada y 45 en adelante es grave. Juan, clínicamente, ¿cómo diferenciarían una artritis séptica de una osteomielitis aguda? Bueno, la osteomielitis y la artritis séptica muchas veces van de la mano y dependen fundamentalmente de la edad del paciente. Existe todo un tema que es la irrigación de la cabeza femoral, en el cual en niños muy pequeños existe una conexión entre la irrigación de la cabeza femoral y la metáfisis, y en niños más grandes la irrigación de la cabeza femoral va por fuera de los vasos que van por la metáfisis. Como el implante de la bacteria es por vía hematógena, todo depende de la edad del paciente. Ya lo más importante de todo esto es que una artritis séptica es una urgencia ortopédica que tiene que ser tratada en forma inmediata y tiene que ser drenada en forma inmediata. Ya a las 24 o 48 horas, el pus dentro de la cápsula va a provocar dos cosas. Primero, el pus, para decirlo de alguna manera rápida, es muy condrolítico. Y la segunda situación que provoca es que al haber un volumen de líquido dentro de la cápsula articular, se produce un aumento de la presión que provoca el colapso de los vasos que irrigan la cabeza femoral. Entonces se agrega también una falta de irrigación con una consecuente necrosis. ¿Está? El concepto de todo esto es que artritis séptica se drena lo antes posible. Sí, bueno, no lo preguntan, pero para complementar esto, de la duda entonces, siempre abordar la cadera para definir. Siempre hay que punzar. ¿No? Siempre hay que punzar. Es claro, punzar y seguimiento. Si debajo de los 2 años, alrededor de los 2 años, nos quedamos con una osteoartritis, y arriba de los 2 años ya pensamos repetirlo eso. Sí, por debajo de los 2 años, nosotros consideramos que es factible una osteoartritis y por encima de los 2 años es una artritis, ¿no? Pero todo lo que se resume todo esto es que es una urgencia ortopédica, que hay que tratarla. No hay más preguntas en el chat. Les agradecemos muchísimo la presentación. La verdad que fue espectacular. La tenían súper claro, muy interesante. Así que muchísimas gracias por la presentación. Les agradecemos mucho la presentación, hay muchos comentarios en el chat. Y al resto los esperamos la semana que viene. Y al resto los esperamos la semana que viene para un nuevo Ateneo. Muchas gracias a todos.